Hola, buenas tardes. Voy a explicaros la última entrada del blog que he escrito estos días, en la cual hablo un poco de la figura de Nikola Tesla, un poco unas pinceladas sobre el polifacético Nikola Tesla, que ya mucha gente conoce, pero realmente de su vida y de algunas cosas muy interesantes, como creo que voy a decir a continuación, pues seguramente no habréis oído nunca y espero que, que resulten de vuestro interés. Además de hablar un poco de la vida de Nikola Tesla o del pensamiento que tenía, el propósito de lo que sería este vídeo sería daros a conocer el método que él utilizaba. De hecho, él lo dio a conocer, el método que él utilizaba, dijéramos, para resolver situaciones problema. El enfoque que le doy a este vídeo en concreto es que una situación problema viene a ser lo mismo que, por ejemplo, un deseo. Es decir, los deseos normalmente que tenemos las personas, que nos cuestan un poco más de conseguir, por decirlo de alguna forma, pues realmente son porque son situaciones, problemas que no hemos resuelto. Si no, no dejaría de ser un deseo. En este sentido, pues lo que es el método de Tesla tenía 5 fases que ahora dentro de un momento pues pasaré a desarrollar. El método de Nikola Tesla, como he puesto por ejemplo en esta primera diapositiva, pues decía, es un método que puede ser muy útil para cualquier persona. Prácticamente el único requisito es que se tiene que poner en marcha, dijéramos, un poco la creatividad y la imaginación, algo tan carente que tanto nos cuesta en nuestros días. Nikola Tesla fue un pensador, a mi parecer, un pensador sistémico, en el sentido de que sus inventos y creaciones, todas las que él imaginó, no se conformaba en mejorar la comodidad y bienestar, como digo, pongo en esta diapositiva, de las personas, sino que siempre se mostró comprometido con las vidas de las personas y de la sociedad en general, más allá de los aspectos meramente económicos. Es de sobra conocido que Tesla murió en el olvido y prácticamente arruinado. Eh, lo que no sabe mucha gente es que Tesla, toda su obra, todo su trabajo siempre tuvo muy en cuenta los valores que desde pequeño le habían infundido y que luego posteriormente él dijéramos que fue desarrollando durante toda su vida. Siempre estuvo en este sentido muy comprometido en las personas, más allá de lo que era la tecnología. Él lo que quería era ayudar a las personas, incluso a la sociedad, a la humanidad, a la civilización. La parcelación y separación asistémica entre lo social y lo tecnológico es un problema que tenemos hoy en día, después de más de 100 años de desarrollo tecnológico. El problema con que nos enfrentamos actualmente es que no hemos sabido compaginar dijéramos lo que es el mundo social con lo que es el desarrollo tecnológico. Tesla ya se hacía eco de esto, como pongo ahí en la diapositiva. La separación entre lo social y lo tecnológico que tanto afecta a nuestra civilización fue una cuestión sobre la que Tesla reflexionó y trató de comprender, señalando la necesidad de una aplicación más social y universal del progreso tecnológico. Es decir, la mayoría de problemas que tenemos hoy en día es que el desarrollo tecnológico no ha ido acompañado de esa aplicación social y universal que se debería de haber dado. Él ya lo intuía. De hecho, su mayor ilusión fue no sé si lo conocéis, en la diapositiva sale aquí lo que es la Torre Tesla. Es decir, fue uno de sus mayores, no sé, de los mayores inventos que él realizó. Sí que es verdad que no se pudo desarrollar al 100%,
pero aquí vemos en la torre Tesla lo que él quería es que la energía eléctrica, es decir, llegase a todos los rincones del mundo sin coste, dijéramos. Es decir, él ya veía el problema de la insostenibilidad de las energías fósiles. Y realmente si él, entre comillas, murió arruinado, fue porque él, pese a ser el promotor o el que, o la persona, dijéramos, que más cerca estuvo de lo que era la transmisión de radio o la telecomunicación inalámbrica, él dijéramos que sentó las bases, pero lo dejó un poco apartado, más que nada porque veía que lo más importante, más que transmitir señales de radio, de información, informativos que hoy conocemos, vídeos y tal, lo más importante era que por el mismo sistema intentar transmitir, igual que llega, por ejemplo, la señal de radio, de audio, de vídeo, que llegase la señal de forma inalámbrica, perdón, la señal no, sí, la señal, pero de energía eléctrica. Es decir, que nosotros dijéramos, pudiéramos recibir esa señal eléctrica sin coste, como realmente se transmite las señales de audio y de vídeo. Esto evidentemente no se ha conseguido, pero ya no solo eso, sino todo el desarrollo tecnológico no ha ido acompañado de esa universalización que pueda llegar a todos los rincones, como digo, del planeta. Y eso al final se ha vuelto en contra de toda la humanidad. Todo esto, evidentemente, como Tesla señalaba, como pongo aquí, tenía que ir mucho más allá de cualquier ideología política. Esto trasciende a cualquier ideología. Nikola Tesla, igual que Newton, Faraday, Maxwell y otros grandes pensadores, conocía los principios metafísicos. Los grandes científicos eran conocedores de esto, sabían que corrían el riesgo de que dar a conocer estos principios metafísicos iba en su contra. Esto lo sabían y de alguna forma escondían esta faceta, pero es de sobra conocido que Nikola Tesla era un gran metafísico. De hecho, la metafísica, la cuántica, todo se basa en el electromagnetismo y quien conoce los secretos, entre comillas, del electromagnetismo, pues sabe los principios de la metafísica, no hay más. El método que voy a explicar a continuación, como he dicho, está integrado por 5 fases y es un método, dijéramos, que yo lo comparo con lo que es los decretos de autosugestión que en mi libro Itinere Plus también he desarrollado. Entonces, a continuación, como digo, es decir, vemos lo que es este método que, como se ve, habla del tema del consciente, del subconsciente, de la autosugestión, en definitiva, de cosas metafísicas que en un principio pueden resultar un poco extrañas, pero que pienso que ya la gente las va viendo con más normalidad. Vale, pues la primera fase la denomino emoción, rendirse ante la emoción. Durante esta primera fase, la necesidad de encontrar una solución se vuelve tan grande que emocionalmente nos afecta negativamente hasta el punto de creer que ya no podemos más. Yo creo que esto cualquier persona, ahora por ejemplo a principio de año, ¿no?, que hacemos una especie de balance, ¿vale? Pues que más que menos pues tenemos nuestros asuntos pendientes y esas cosas que se repiten un año, otro año y continuamos como que no lo podemos solucionar. Claro, eso que no puede solucionar es el deseo que tiene toda persona, ¿vale? Entonces, lo que ocurre normalmente en estos deseos no satisfechos, lo vamos a enfocar de acuerdo al método Tesla. Recordemos que Tesla era un gran científico, como una situación problema, ¿vale? Entonces, esta situación problema en esta primera fase
nosotros somos conscientes del problema que tiene y entonces realmente lo que suele pasar es que nos paraliza, ¿no? Cuando una situación llega a principio de año, otro año lo mismo, no hemos conseguido lo que queríamos, nos afecta emocionalmente y nos hace, dijéramos, vibrar en una frecuencia de negatividad. Para Tesla, solucionar esta situación emocional suponía algo más que un deseo, era una lucha, una cuestión de vida o muerte. Esta emoción, cuando realmente, es decir, de negatividad, Tesla la llevaba al límite, ¿vale? Es decir, luego veremos que pasa por 5 fases diferentes, pero en el primer estado él la lleva, dijéramos, intencionalmente al límite. Es decir, Tesla afirmaba: me parece ver mi perdición ante mí, como un hombre conducido irresistiblemente al borde de una cascada. Estoy indefenso y resignado. Y esta situación problema, que cada uno tiene la suya, Tesla tenía los suyos, entonces él lo ve como que como dice la frase ahí muy bien, irresistiblemente al borde conducido irresistiblemente al borde de una cascada, totalmente indefenso. Es la fase que muchas personas se encuentran con los problemas que muchas veces no se pueden solucionar, y la emoción, la verdad que es las emociones que no se controlan y de negatividad, pues que más que menos las ha vivido o las vive, y realmente pues es una cosa, esa sensación, ¿no? Esa sensación como que vas al precipicio en ese sentido, en esa situación, y que de alguna manera te resignas a no salir de ahí. Los limitadas que eran sus condiciones, sus capacidades humanas, y dejaba aflorar sus emociones que le perturbaban, sintiéndose totalmente desconcertado. Vemos como en esta primera fase, que a todos nos sucede, ¿no? Cuando no solucionamos un problema, una situación problema, vemos como el mismo Tesla llegaba a plantearse las pocas capacidades que tenía, ¿vale? Tengamos en cuenta que él, por ejemplo, en este método lo que estaba intentando solucionar era, por ejemplo, un asunto tecnológico, que sus capacidades pues eran de sobra conocidas. Pues llega en esta fase de negatividad, lo que suele, las malas pasadas que nos suele hacer las emociones, ¿vale? Cuando estamos en esta situación de negatividad, él se veía como una persona limitada, que humanamente era muy limitada, y dijéramos que la emoción lo desbordaba, lo dejaba desconcertado. En la fase 2 le llamo la fase del sentimiento, es decir, ante las interferencias de nuestra mente, poner luz y sentimiento. Hoy en día, lo que es esta parte emocional, creo que se ha desarrollado bastante, es decir, la gente de alguna forma ya no nos avergonzamos de hablar de las emociones, sobre todo de las negativas. Nos es más fácil hablar de las emociones negativas, de los mal que nos sentimos. Cuesta salir de esta primera fase, ¿vale? Es decir, nos es muy fácil expresar nuestras emociones, pero dar, por ejemplo, los siguientes pasos, es decir, convertir esa emoción negativa en un sentimiento positivo, pues evidentemente no es fácil. Expresarlo aquí sobre un vídeo o escribirlo sobre un papel, evidentemente resulta muy sencillo, pero llevarlo a la práctica, cada uno tiene su problema, cada uno tiene su situación problema, cada uno tiene su deseo, y evidentemente ese problema es para él, pues, y lo que decíamos antes, le va la vida, incluso en ello. Escribir sobre papel es muy fácil, pero llevarlo a la práctica es más difícil. Pero realmente vale la pena. Esto realmente es un entrenamiento que no se aprende ni en una lección, y que realmente toda nuestra vida es un entrenamiento para solucionar las situaciones, problemas que día a día a todo el mundo nos van surgiendo. Y Tesla y este método, pues creo que puede ayudar, y fácil no es, como digo, esa transformación de la emoción negativa en un sentimiento dijéramos que lo trasciende. Dice: la situación problema nos ha dolido lo suficiente, y sabemos que quedarnos estancados en la fase anterior, tanto a medio plazo, a corto como a largo plazo, termina siendo peligroso.
¿Vale? Aquí he puesto tanto a medio plazo como a corto plazo. Ahí, perdonad, es una equivocación en la diapositiva, pero realmente las emociones negativas a corto plazo está muy bien expresarlas, las personas las debemos de expresar cuando uno se siente mal, eso ayuda, pero estancarnos en ese estado de negatividad a medio y largo plazo es negativo tanto para la salud como para resolver el problema, porque no, en ese estado no se va a poder resolver. Y como digo, el esfuerzo es complicado, como decía antes. Cerrar la luz a la mente, a viejas imágenes que nos hacen sentir la situación como algo mucho más grave de lo que en realidad es. ¿Vale? Lo que dice esta frase es que lo que está sucediendo cuando estamos cargados con la emoción de negatividad es que estamos viendo lo que es la realidad mucho más grave de lo que realmente es. ¿Vale? Esto tenemos que ser conscientes en esta segunda fase de que cuando estamos en emoción negativa no estamos siendo objetivos. De lo que se trata ahora es, desde un cierto distanciamiento de la situación, percibirla con mayor objetividad y declarar por escrito la verdad objetivo de la situación problema. Como vemos aquí arriba en este recuadrito que he puesto, es decir, ahí lo tengo expuesto de acuerdo a mi libro Itinere Plus y digo, decreto que la verdad sobre esta situación, es decir, ya una vez relajados de esa carga emocional, decretamos con mayor objetividad la situación problemática que estamos tratando de solucionar. ¿Vale? Y ha llegado la hora es decir, de alguna forma, ha llegado la hora de abandonar esa visión que teníamos, dijéramos, en la primera fase. ¿Vale? Tesla, refiriéndose a esta fase de autosugestión, afirmaba que después de días, semanas o meses de desesperada reflexión, por fin conseguía saturar la cabeza con esta nueva verdad decretada, excluyendo todas las demás interferencias. ¿Vale? Es decir, lo que es el estado emocional produce unas interferencias en nuestras mentes que, repito, no es objetiva en nuestra mente en esa situación. Tenemos que calmarnos, es un buen ejercicio, ya digo, escribir lo que sería lo que yo le llamo decretos, es decir, decretos de autosugestión. Es decir, en esta fase es importante coger el papel, relajados y decretar realmente la situación tal como es. Y la segunda subfase que estaría aquí, ha llegado la hora de tomar unas decisiones, dijéramos, diferentes. Evidentemente, como he dicho, esto es muy fácil de escribir, pero lo que se trata de ahora es durante días, semanas, meses, es decir, hacer una especie de autosugestión, es decir, de ir autosugestionándose con esta nueva, dijéramos, percepción de la realidad. La fase 3 y la fase 4 que tenemos en esta diapositiva, una es la fase de gestación y la otra es la fase de encarnación o manifestación. Es interesante ver cómo dentro de este método hay una parte en la que de alguna forma tenemos que dejar ir las cosas, en una especie de esfuerzo indirecto, desapegado y paciente, que es la fase 3, mientras que la fase 4 ya sería un esfuerzo directo. En la fase de gestación, dice, para hacer consciente la solución, la materialización de un deseo que inicialmente se encuentra a nivel subconsciente de la fase 2, se requiere un tiempo, un periodo de transición de meses e incluso años. Es decir, en la fase 2, como hemos visto, estamos en una fase subconsciente. Lo hemos leído, ¿vale? Pero en esta fase de gestación, dijéramos que es un periodo de transición que lo que se intenta hacer es pasar del estado subconsciente, que tenemos la solución, a un estado, dijéramos, consciente, desapegado. Durante este tiempo no me preocupo de nada. Pienso en forma de objetivo general con poco nivel de concreción. Siguiendo a Tesla, Tesla decía, pienso en el problema generalmente, sin centrarme específicamente en ningún punto ni ningún enfoque deliberado. Es decir, él en este punto
lo que hace es un poco dejar de ir el decreto, la idea que hemos dicho en la fase 2, la dejaba ir, se despreocupaba. No pensaba específicamente este punto, no se preocupa en el cómo hacer las cosas para hallar la solución. Dijéramos que se desapega y pacientemente queda, dijéramos, a la espera de lo que era su intuición, de lo que era lo que llamamos en VibraPlus sistémica chispazos intuitivos o chispazos del alma. En la fase 4 sí que ya realmente cuando ya hemos recibido esa intuición, cuando ya hemos trabajado desde la confianza que nos da, que nuestra mente subconsciente sí que tiene ya la solución y nos la está dando a través de la intuición, hay una fase que es la fase de encarnación deliberada, creyéndose que el esfuerzo, que el deseo ya está cumplido. ¿Vale? Esta fase la trabajaba muy bien también Neville Goddard. Podéis ver vídeos también en internet que ayuda muy bien a trabajar, dijéramos, esta cuarta fase que es también muy importante. Dice, pienso en las características concretas y específicas que debería tener la situación problema. ¿Vale? Es decir, una vez ya hemos pasado el periodo, dijéramos, de gestación, que ya estamos viendo las intuiciones, entonces a partir de ahí sí que ya hablaba de concretar, ya va, dijéramos, a objetivos más específicos, mientras que antes simplemente veía la situación problema desde el objetivo general de poca concreción. Para ello elijo cuidadosamente modelos o referencias, las posibles soluciones y gradualmente enfoco mi mente en un campo vibracional más estrecho. ¿Vale? Esto también se trabaja en VibraPlus sistémica, es decir, dentro del entrenamiento tenemos que especificar al máximo la solución, unos modelos de solución. Estos modelos, dijéramos, tienen una carga, un ancho de banda vibracional que de alguna manera nosotros lo tenemos que emular, lo tenemos que modelar. Cuando llegamos a sentir la vibración que resuena con el sentimiento del deseo ya cumplido, es maravilloso, decía Tesla. Entonces sé que ya lo he resuelto y ya lo he conseguido, lo obtendré y lo manifestaré. ¿Vale? Se trata de sentir, ¿vale? esa dijéramos, vibración, ¿vale? Ese de ancho de banda más específico, ¿vale? del deseo ya cumplido. ¿Vale? Y luego la fase 5, como decimos, es decir, él sabe ya que una vez él ha sentido el deseo ya cumplido, en poco tiempo ya realmente está ya manifestado. Y es importante, ya conforme se va materializando, ir valorando, dijéramos, los indicadores de resultados que vamos obteniendo, porque ello nos lleva al perfeccionamiento. Dentro de esta valoración de los indicadores de resultados es muy importante siempre el agradecimiento. Este método en Itinere Plus viene compaginado con lo que llamo los planificadores, y en los planificadores, pues como siempre decimos, es decir, es muy importante que respecto a esta situación problema que tenemos, que siempre nos estábamos quejando en la fase 1, por ejemplo, cuando decíamos en ese estado de negatividad, en este proceso de transformación de todo el método, cuando llegamos, por ejemplo, a esta fase 5, es muy importante que cualquier pequeño avance o alivio de la situación, que lo agradezcamos. Es muy importante. Es decir, el agradecimiento siempre está en lo que es la vibración positiva, y es una cosa que muchas veces nos cuesta. Siempre vemos la parte de la botella, entre comillas, vacía, y es una cosa que, siguiendo a Tesla, ¿vale? es muy importante porque nos hace cambiar de vibración. Vale, pues hasta aquí, no quiero hacerlo muy largo, porque de verdad que este método, si intentáis leer lo que es el blog,
veréis que hay muchas cosas interesantes, que de la noche a la mañana ni en 20 minutos se puede transformar una emoción negativa en un sentimiento de positividad, que cuando alcanzas el sentimiento de positividad del deseo que aún no has cumplido, lo tienes ya manifestado sí o sí. Es un proceso que puede durar semanas, meses y años, pero que es una cosa que hay gente que dijéramos que de manera natural lo sabe hacer y cosecha más éxitos en su vida, y otras personas que, entre comillas, pues nos puede costar más, ¿no? de llevarlo a cabo. Saber la información que pensadores como Tesla utilizaban, creo que es importante. Saber que es un entrenamiento que como ponen en la última fase, es una mejora continua a lo largo de toda la vida, que como digo, es un entrenamiento, que como digo, que como decía Tesla, esto estaba al alcance de todas las personas, y que si no lo está, simplemente era por un tema educativo desde la infancia. Y nada, pues animaros a leer y cosas como realmente, lo que realmente son, como cosas que tenemos que tratar de una manera un poco más rigurosa, y en ello estamos. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.